¿Qué aprenden los niños en relación con el lenguaje oral y cómo lo potencia una docente en el aula de clase para los primeros años? Pues para responder a esta pregunta se me hace necesario aclarar qué es oralidad. Oralidad básicamente es todo lenguaje verbal que sale del ser humano. Sin embargo, cabe aclarar que en el lenguaje oral también caben los gritos de un recién nacido, sus balbuceos, hasta el diálogo que se tiene con cualquier tipo de personas, ya sea compañeros, amigos, etc. Pues el aprendizaje de la lengua oral se comienza por la familia, en el núcleo familiar, porque el niño aprende a hablar para hacer entender sus necesidades, para pedir, preguntar, responder. Y pues todo esto, o sea, el avance de todo esto depende de la situación social en la que el niño crezca. Ya hablando de la oralidad en la escuela, pues se me hace necesario decir que cada niño tiene un lenguaje diferente y cada manejo del lenguaje es diferente. Entonces, pues personalmente creo que la intervención oral de cada niño debe ser individual, trabajarse individualmente más que todo. Para aclarar todas estas dudas, me voy a basar en el texto de las tres autoras argentinas, de Elia Lerner, Hilda Levy y Silvia Lobello, que se llama Tomar palabra, escuchar y hacerse escuchar. Como primera medida, estas tres autoras eh, resaltan que la oralidad tiene un papel súper importante en el aula de clase. Sin embargo, su rol en la enseñanza y el aprendizaje eh, pues varía dependiendo de las didácticas que utilice cada escuela. Como por ejemplo, si la didáctica es tradicional, la oralidad básicamente va a estar en un segundo plano porque esta solo va a servir para la transmisión de conocimientos y preguntarle al alumno lo que entendió de lo que le están enseñando, por decirlo así. Y hay otra clase de escuela que es la que trabaja con la construcción escolar. Aquí trabajan más la interacción social y la cooperación cognitiva entre semejantes. Bueno, la escuela debe tomar conciencia de que esta puede contribuir a la no discriminación lingüística. ¿A qué me refiero con esto? A que los niños del jardín de infantes entran con su lengua materna, o sea, son códigos muy restringidos con los que los niños se hacen entender en sus núcleos familiares. Sin embargo, los niños apenas van avanzando de cursos en la escuela, van adquiriendo como más un lenguaje más formal, por decirlo así. Sin embargo, hay que aclarar que ninguno de los dos está correcto o incorrecto. Por eso, pues esta noción de corrección se cambia por el de adecuación. La adecuación básicamente es que el niño, o sea, ¿cómo decirlo? El emisor es capaz de situarse en diferentes situaciones lingüísticas eh, sin, sin hacer distinción de ninguna. Y para que esto sea más efectivo, tiene que haber una eficacia, que es que el niño sea claro con el enunciado que quiere emitir. Eh, pues gracias a todos estos diferentes lenguajes, se pasó de la teoría del déficit a la teoría de la deficiencia. ¿Por qué? Porque pues el déficit básicamente lo que hace es desvalorizar los rasgos de otras culturas, o los valoriza, dependiendo de qué tan cercana esté a mi cultura. Yo voy a decir que está correcto o incorrecto en ciertas culturas. Eh, este déficit se pasó a la diferencia básicamente porque todo lo que es diferente se considera deficitario y se convierte todo en un estigma. Entonces, las autoras plantean como las ideas de Ferreiro de cómo concebir realmente la escuela pública en este contexto de cambios. Entonces,
básicamente lo que dice es que la escuela no debe homogenizar a la gente. Pues su tarea principal no debe ser esa porque hay masas que ya lo están logrando de una manera muy vana, como la televisión. Entonces se plantea que la escuela debería como ayudar a los niños a saber que todas las diferencias son importantes, o sea, comprender el valor de la diversidad básicamente. Entonces, la escuela actual se tiene que plantear ciertos cambios para la adecuación a esta idea, que sería como reconceptualizar la práctica de la oralidad y no hacerla tan plana, sino hacerla con sus semejantes y crear espacios para los estudiantes para debatir temas de su interés claramente. La lengua no puede ser concebida como una uniforme, como una sola lengua uniforme, ya que pues como lo dije anteriormente existe una lengua materna y una lengua formal y las dos están muy bien estructuradas. Lo que pasa es que una se utiliza en un contexto, la otra se utiliza en otro contexto, pero se les da diferentes usos sociales, básicamente. Y pues la enseñanza de la oralidad tiene que tener, o sea, tiene que estar en un marco de participación, como lo dije anteriormente, en escenarios de debate, y así los niños van a ascenderar sus ideas mayormente. La escuela básicamente tiene que reconocer a sus estudiantes como hablantes naturales. O sea, todos los niños tienen que apropiarse de los usos del lenguaje. Y esto les ayudará a comunicarse de manera más efectiva y adecuada. Entonces, para lograr todo esto, la escuela tiene que enfatizarse en las carencias del niño. Por eso tiene que ser una ayuda individual. Howe, en 1994, cito, dice, la oportunidad de apropiarse en diversos usos del habla se resultan eficaces para cada una de las situaciones. Es por eso que la BOF en 1969 plantea que no hay conexión entre la habilidad verbal de los elementos característicos de la escuela o de la calle. O sea, la habilidad verbal materna no tiene nada que ver con el éxito o el fracaso del niño en la escuela. Ahora sí voy a responder a la pregunta que es ¿qué aprenden los niños en relación con el lenguaje oral y cómo lo potencia una docente en el aula de clase en los primeros años? Pues como se sabe, básicamente los niños entran a la edad de 3 años a la escuela con unos códigos restringidos ya establecidos, que son los que hacen que el niño se haga entender en su casa. Es por eso que la educación inicial tiene que trabajar bastante la oralidad. Encontré 3 momentos que son bases a partir de la narración, que son a los 3, 4 y 5 años. A los 3 años el niño entra a la escuela y ya tiene que ser capaz de narrar sus vivencias, pues las vivencias de su cotidianidad. A los 4 los niños ya son capaces de narrar anécdotas y a los 5 años ya son capaces de narrar cuentos tradicionales y hacer una descripción de los personajes. Sin embargo, cabe aclarar que estos 3 elementos actúan simultáneamente, todos tienen que ver el uno con el otro y ninguno se separa en ningún momento. María Victoria Raizábal es una investigadora que dice que la conversación tiene mucho que ver con las vivencias, o sea, la capacidad de conversación de los niños tiene mucho que ver con la capacidad que tienen los niños de narrar sus propias vivencias. También se habla del habla y de la escucha. Se dice que hay que trabajar estas dos habilidades, pues una depende de la otra. Si no hay un buen escucha, pues no va a haber
un buen hablante y no va a haber una buena comunicación. Otra autora que consulté es Cecilia Beuchard, es una investigadora que hizo un artículo sobre escuchar y dice que básicamente en su artículo plantea que los niños en las primeras etapas escuchan todo, escuchan muchísimo. Pues escuchan a los adultos hablar, escuchan a sus semejantes hablar, escuchan la televisión, la radio. Y pues básicamente de esto se trata, conocer el mundo. Escuchar significa conocer el mundo para ellos. Sin embargo, hay que trabajar con los niños también para focalizarlos, porque hay que aprender a tener, los niños tienen que aprender a tener una escucha atencional y no solo periférica. Entonces, los niños, para tener una buena habla atencional, se tiene que trabajar con los niños de que tanto es lo que entienden de lo que escuchan, para que también, pues, para trabajar los niños la oralidad también es súper importante trabajar la escucha, como lo plantea Cecilia Beuchard. Pues hay que aprender a los niños a trabajar, a focalizarse, y para esto es trabajar con los niños sobre cuánto entienden lo que realmente escuchan. Entonces, pues porque para aprender a hablar hay que primero aprender a escuchar. Entonces, para que esto funcione de verdad, se tiene que tener en cuenta las cuestiones que realmente les interesen a los niños. Y entonces, ahí es cuando consultó a María Cecilia Miretti, que plantea básicamente que una buena escucha atencional da paso a grandes avances en la oralidad del niño. Y trabaja sobre tres ejes súper importantes, que son cómo el niño pronuncia, qué entiende y cómo se hace entender, y cómo arma los enunciados de lo que quiere hacer entender hacia sus semejantes o hacia su maestro. Entonces, María Cecilia básicamente dice que la cantidad y la calidad de las palabras son súper importantes y que hay un punto en el que se debe dejar lo corporal y lo gestual para empezar a trabajar la oralidad. Bronner es un autor que está muy de acuerdo con el uso gesticular, pero dice que los niños son capaces de recrear las acciones, o sea, las acciones las pueden convertir en palabras, y es cuando los niños interiorizan cosas que realmente no son de su cotidianidad. Por ejemplo, si los niños, no sé, van a una granja y ven animales, ellos nada más con interiorizar esa imagen o recrearla, ya saben qué tipo de animales son, ya van a saber, pues no escribirlos, pero van a identificarlos, y en el lenguaje escrito, que pues también se puede tomar como dibujos y todo eso, van a saber no solo identificarlos, sino nombrarlos gracias a este también. Es importante aclarar que se debe tener en cuenta la procedencia y el tipo de escuela. Pues a lo que anteriormente dije, o sea, la cotidianidad y la escuela del niño, hay un abismo súper cortante, y es que los maestros no son capaces de unir como la cotidianidad de los niños y lo que pasa dentro de la escuela. Personalmente, en conclusión, pues toda esta información para llegar a la conclusión de que la oralidad es importante trabajarla en los primeros años de vida, pues gracias a esta, pues los niños van a tener una vida social un poco más activa, y en la escuela básicamente les va a servir para enriquecer su vocabulario día a día. Un punto
importante en este aspecto es que así sean los niños más pequeños que estén en transición, a la hora de trabajar la oralidad, no hay que escatimar en darles los significados de absolutamente todas las palabras, para esto mismo, para que el niño pueda enriquecer su vocabulario. Y la capacidad de expresarse, es por esto pues las actividades y los debates con sus semejantes, para que el niño tenga plena seguridad de lo que está diciendo y día a día su oralidad esté más completa. Eh, los profesores pueden intervenir de manera adecuada a partir de debates, a partir de la lectura, eh, a partir de espacios para hablar con sus estudiantes y que sus estudiantes hablen con sus semejantes. Todo esto ayuda a fortalecer la oralidad en los niños.